Bienvenidas y bienvenidos a esta clase maestra de Sanar el Origen. Hoy día vamos a abordar sobre el espejo de obsidiana, pero antes de eso voy a hacer una leve meditación para poder entrar en contacto con nuestra intuición, con nuestra profunda sabiduría. Entonces te voy a pedir que te pongas muy cómoda. Lo más importante es tu columna derecha. Respira profundo todo el aire, exhala profundo todo el aire. Y te voy a invitar a juntar las palmas al centro del pecho, agradecer la presencia de cada uno de nuestros guías, especialmente Pachamama y su energía. Vamos a conectar con ella visualizando raíces doradas que emergen desde nuestra periné y se anclan en el centro de la tierra. Y vamos a sentir que esas raíces comienzan a tomar su fuerza, expandiéndola por todo nuestro cuerpo. Vamos a agradecer la presencia de nuestros ancestros, ancestras, no solo humanos, también vegetales, minerales, animales. Nos vamos a conectar con esa parte instintiva, sabia, animal. Vamos a agradecer la presencia de nuestros ancestros humanos, visualizando a la izquierda atrás a mamá, a la derecha atrás a papá, atrás de ellos a todo el linaje. Y vamos a agradecer la presencia de ángeles, arcángeles, maestros, maestras ascendidas, seres de luz. La presencia de Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, Tonantzin, Isis, Horus, Osiris, y a todos los seres de luz que tú quieras llamar, para que nos ayuden a que esta clase sea en el mayor provecho y para el beneficio de todos los seres sintientes. Entonces vas a sentir la luz roja del chakra 1, luz naranja en el chakra sexual, luz amarilla en el ombligo, el plexo solar también, luz verde en el corazón, luz rosada en el chakra timo, luz azul en la garganta, luz azul en el entrecejo y luz violeta en la coronilla. Como una forma sencilla y fácil de simplemente recordarle a tus chakras cómo armonizarse. Y visualizamos una esfera de color dorada que nos envuelve como un gran átanor. Y ahora sí, estamos sincronizadas, ecualizadas para esta clase. Entonces, primero que todo, la gente que está en Instagram, le voy a insistir que se vaya a Zoom. Para eso, si es que aún no les llega el correo, tienen que inscribirse en mis links. ¿Por qué? Porque voy a mostrar una presentación en el Zoom y no la van a ver los que están en el Instagram. Entonces, les recomiendo desde ya que se vayan para allá. Vamos a empezar. Entonces, de alguna manera, todo en esta vida tiene una relación. ¿Qué quiere decir esto? De alguna manera, todos nuestros problemas, todos nuestros síntomas. Paulina, insiste con el código porque yo entré como 3 minutos tarde. Entonces quizás por eso no te resultó el código, pero posiblemente ahora ya te resulte, ¿ya? Entonces, estamos de alguna manera. Ah, no, está abierta la sala. De alguna manera, absolutamente todo lo que nos pasa en esta vida tiene una relación, ¿sí? Ahí está deshabilitada la sala de espera, así que usted entra con el link directo, ¿ya? Entonces, todo tiene una relación, todo, absolutamente todo lo que nos pasa está relacionado. Es como si nuestra vida fuera un gran collage
que tienen relación entre todo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si no puedo dormir, si tengo un síntoma físico, si tengo problemas, ay, es que quedó pésimo escrito. A ver, espérenme, voy a empezar de nuevo esto. De alguna manera, absolutamente todo está relacionado y tiene como un origen, ¿sí? Entonces, ese origen nos va a ser recordado una y otra vez por diversas causas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotras sufrimos un trauma en esta vida o en otras vidas, normalmente ese trauma se va a ir manifestando en nuestros vínculos, en nuestra forma en cómo nos relacionamos en ese sentido, en los síntomas físicos, en las perturbaciones mentales, en aquello que nos perturba, ¿sí? Entonces, la naturaleza es nuestra aliada porque puede ayudarnos a, de alguna manera, afinar la conciencia, ¿sí? Y esa afinación de conciencia se acelera, de alguna manera, por la obsidiana. Y en ese sentido, nos vamos a ir a una presentación que les tengo acá para compartir acerca del espejo. Esta clase que ustedes van a ver acá, la vamos a ver a grandes rasgos porque es parte de mis formaciones, ¿sí? Entonces, ahora la están viendo, ¿cierto? Están viendo allí sanar el origen, ¿sí? Todos la están viendo. Entonces, vamos a empezar acá. La idea de esta propuesta es ir a buscar el origen, ¿sí? ¿Y qué significa buscar el origen? Significa, de alguna manera, abrir la puerta a eso que, que ha estado oculto, inconsciente, pero que de alguna manera todo nos lo recuerda, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con el todo está relacionado, ¿sí? El ir a buscar el origen tiene que ver con ir a encontrar el padecer del tema puntual. Por ejemplo, tener miedo a ser mamá, ¿sí? A veces tenemos como un pánico a ser mamá y no sabemos de dónde viene, podemos tener ciertas explicaciones, ciertas hipótesis, pero no tenemos como una razón. O lo mismo con manejar un auto, lo mismo con cambiarte de ciudad, o sea, hay pánicos, hay síntomas que decimos, no sé por qué me cuesta tanto esto, que hay otras personas que no les cuesta nada, ¿sí? Ahí es cuando hay que usar el espejo de obsidiana en ese sentido. Porque todo lo que nos acontece, todo lo que nos aproblema y que hoy es tema, ya fue un tema antes. Siempre, ¿sí? Siempre, siempre. O sea, si yo tengo un conflicto con un otro, ese conflicto me va a estar mostrando un conflicto anterior y anterior y anterior. Entonces, de alguna manera, se le llama karma o dharma en el sentido en que las situaciones te vuelven a encontrar y tú tienes que tomar acción para poder aprender específicamente de eso, porque si no, se vuelve a repetir, ¿sí? Y no tiene que ver con un tema simplemente como de aprender a no tropezarte con la misma piedra, no, no tiene que ver como simplemente con, bueno, si este camino no es, voy a tomar esto. Es algo un poco más complejo que eso, porque no es algo que uno pueda simplemente aprender, incorporar y ya está, sino que uno tiene cierta complicación con incorporar ese aprendizaje porque hay un trauma atravesado, literal, que te está truncando el camino, ¿sí? Entonces, todos los problemas, todas las emociones, todos los registros tienen un origen que está en nuestros registros acáchicos. ¿Y
¿Qué son nuestros registros acá, chicos? Son básicamente todo nuestro almacén de información que llevamos acumulando, porque básicamente somos almas que venimos a evolucionar a la Tierra. Y constantemente, una y otra vida, vamos aprendiendo, vamos incorporando, pero también en ese aprendizaje a veces nos traumamos. En esa vida anterior a veces nos traumamos y esos traumas se siguen repitiendo una y otra vez hasta que realmente aprendemos de la experiencia, ¿sí? Entonces, es necesario volver al cuerpo para acceder a una memoria. Por eso muchas veces cuando estamos en las danzas de la transformación, por ejemplo, nosotros abrimos memorias de esta vida, de otras vidas, incluso cuando trabajamos con cristales, cuando usamos huevos yoni, por supuesto, todos los huevos yoni, todos los cristales, en general los cristales, van a ser aceleradores de conciencia porque son de alguna manera portales, ¿sí? Que nos conectan de alguna manera con esas memorias, ¿sí? Entonces, cuando nosotros podemos acceder a esas memorias, podemos realmente transformar nuestra realidad, porque nuestra realidad está absolutamente mediada por nuestro pasado. Todo lo que nosotros vivimos ahora que nos compleja en ese sentido está mediado por el pasado, ¿sí? Y bueno, las regresiones siempre han sido un tema. Hay gente que no cree en vidas pasadas y obviamente cada uno es libre de creer lo que le haga sentido, ¿sí? Yo en lo personal siempre me he acordado de mis vidas pasadas. Entonces para mí no me los cuestioné. A mí obviamente lo he aprendido a nivel teórico, pero yo desde que tengo uso de razón, desde que tengo 2, 3, 4 años, ya me acordaba de mis vidas pasadas, ya hacía viajes místicos. Entonces, para mí en lo personal no me lo cuestioné, ¿sí? Pero entiendo que hay mucha gente que se lo cuestiona, que es tema, que no lo cree, y obviamente en ese sentido no hay una sola verdad. Lo que sí hay es que hay un montón de conclusiones a nivel teórico y a nivel de experiencia que ya tenemos en la psicología. Más o menos desde los años 50, las regresiones a vidas pasadas y también las regresiones simplemente a nuestra infancia están incluidas en la psicoterapia, ¿sí? Autores como Elderstein, Cannon, Fiore, Wancham, Stevenson, Croft. Croft es el más conocido, ¿cierto? Pero en general hay un montón de autores, Brian Weiss, por ejemplo, que hablan, ¿cierto?, de las regresiones como una posibilidad de ir a sanar síntomas que de alguna manera no tenemos la menor idea de dónde vienen, ¿sí? Entonces, ¿cómo se fue comprobando que era real? Porque la gente se acordaba de la ropa, se acordaba de datos, la gente en las regresiones acordaba cosas que le habían pasado en otras vidas que no sabía, no tenían cómo saber. Incluso hay gente que, no sé, que tocan el piano de forma increíble y dices, bueno, esto es de una vida pasada, ¿no? Así hay un montón de historias que de alguna manera te lo van confirmando, ¿no? Pero aún así entiendo también que hay un mar de información y que hay gente que cree que simplemente uno accede a esos mar de información y que no necesariamente son tus vidas pasadas. O sea, en ese sentido, no vamos a decir que esta es la verdad, sino que es una verdad que nos sirve a nivel terapéutico. Porque cuando uno se sana, eso es efectivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo en el fondo me lo imaginé, lo recordé, porque antes lo había visto, pero en realidad no es real, pero el síntoma se me curó, eso es suficiente. ¿Se entiende? O sea, uno no tiene por qué poner las manos al fuego por esto. Lo importante es si a ti te hace sentido y si te estás curando en el camino, ¿sí? Y eso es suficiente. Y así es que se viene investigando desde los años 50 muchísimo en torno a este tema, ¿sí? A las regresiones.
Entonces, por ejemplo, Stanislav Grof, que seguro que ustedes lo conocen, dice, después de muchos años de trabajo con personas que han atravesado por este tipo de experiencias, no tengo duda de la relevancia de este fascinante campo de estudio. Por ello quisiera destacar su importancia para resolver ciertos conflictos y mejorar con ello nuestra vida cotidiana. Por lo general, el proceso de experimentación de episodios de vidas pasadas permite que las personas encuentren alivio a los síntomas físicos y emocionales que aquejan su vida presente. En numerosas ocasiones he podido comprobar la reducción o incluso la eliminación completa de depresiones crónicas de origen psicológico, asma, fobias, migrañas severas, dolores psicosomáticos, otros síntomas similares después de una experiencia en la que el sujeto revivía una vida anterior. A la luz de todo ello, no resulta tan aventurado formular la hipótesis de que el recuerdo de vidas anteriores puede ayudarnos a resolver simbólicamente ciertos problemas de nuestro psiquismo. Entonces, en general, en ese sentido, podemos decir que todo hay una línea de la psicología, de la psicoterapia, de la psiquiatría incluso, y también obviamente del chamanismo, de los terapeutas que no están en la línea de lo psicológico, pero sí trabajan con lo transpersonal y todo ese tipo de cosas, en donde cada vez hemos como comprobado más la utilidad de, de este trabajo terapéutico en torno a la vida pasada, ¿sí? Un poco de historia en torno a esto. El karma y la reencarnación constituyen la piedra angular de las religiones en este planeta Tierra. El hinduismo, el budismo, el jainismo, el sinquismo, el zoroastrismo y que también forma parte del budismo vajrayana, el budismo esotérico japonés y la mayoría de las escuelas del sudeste asiático. Y la misma doctrina fue adoptada por los esenios, los fariseos, los caraítas y otras sectas judías y filojudías. O sea, en la antigua Grecia también consideraban la reencarnación, luego los gnósticos, los neoplatónicos, la teología cabalística, el judaísmo medieval. Encontramos también información en las tribus africanas, en los rastafaris, jamaiquinos, en los indios americanos, en las culturas precolombinas, en los polinesios, las practicantes de la Umbanda brasileña, los celtas, los druidas. O sea, muchos en el fondo pueblos que han sido más chamánicos, que han ido a ver más allá, de alguna manera han mostrado, ¿cierto?, que las vidas pasadas son parte de una realidad que todos vivimos. Eva Pierracos, que era una terapeuta, ¿cierto? El doctor Bach, el que crea la terapia floral, que además las flores de Bach son lo que más se conoce de él, pero en realidad a mí, además de las flores, lo que más me fascina es la filosofía que plantea el doctor Bach. Les recomiendo mucho que puedan profundizar en su filosofía. A mí la filosofía del doctor Bach literal me salvó la vida, me dio un refugio para poder entender el mundo y la realidad desde los 15 años. Pasé por una depresión muy profunda en donde no entendía nada y de alguna manera me llené de filosofía, de entendimiento, profundicé y bueno, me puse a estudiar de lleno, pero eso me salvó entender que venimos a la Tierra a evolucionar, que todas las experiencias las escogemos para poder aprender. Y obviamente podemos decir que hoy día en el mundo están pasando cosas que no podemos creer que las hayan escogido y eso no lo sabemos, ¿sí? Tampoco se trata como de ponernos en esa, ¿sí? Simplemente pensemos en lo que a nosotros nos aproblema y que ese problema tiene que ver con un tema pasado que nosotros tenemos que resolver. No tiene que ver con mirar con zoom el mundo y ver de alguna manera que todo es perfecto, porque en esta sociedad no todo es perfecto, hay muchas cosas que están muy mal. El punto es que hay cosas que están muy mal que a unas personas les afectan y a otras personas no les afectan. Entonces, ¿por qué hay cosas que a ti te afectan y hay otras cosas que no te afectan? Ahí está el punto, ahí está el meollo del asunto, ¿sí? Y ahí está la posibilidad de las cosas que nosotros sí podemos hacer, porque de alguna manera nosotros no podemos parar una guerra, no podemos parar la sobreexplotación infantil, ¿sí? Obviamente si hay luchas que podamos hacer en lo concreto, las tenemos que hacer, no digo que no,
pero en lo cotidiano, en lo concreto, aquí y ahora, lo que tenemos que abordar de la evolución es muy en términos de ver dónde nos aprieta el zapato, ver dónde está la sombra en nuestra vida. Va a ayudar para poder iluminar también el mundo, ¿me entienden? Entonces, estos dos autores dicen de alguna manera que se eligen los padres para poder hacer una experiencia. Dicen también que se mezclan las energías en el vehículo físico y que el alma va encarnando vida tras vida, pero aquí hay un punto, y hay un punto que, que quiero tocar, y es que nosotros decimos que escogemos a los padres, y eso a veces es duro, porque obviamente tenemos situaciones con los padres que no son del todo gustosas para nosotros, pero siempre, siempre eso va a implicar como una gran experiencia, ¿cierto? Una gran posibilidad de evolución. Entonces, en este sentido, me gustaría recalcar, ¿sí? Que, que, que que hay ciertas circunstancias, ¿sí? Que también a veces nos hacen no encarnar en la vida en que estamos. ¿Qué quiero decir con esto? No todas las personas que están vivas en este planeta Tierra tienen su alma encarnada. Y quizás ustedes lo han visto, quizás han visto zombies, quizás han visto a personas trabajando en automático, quizás han visto personas aferradas a algo que no es la evolución. No sé cómo explicarles exactamente, pero en la medida en que nosotros aprendemos de las experiencias, nuestra alma puede encarnar en la tierra. Nuestra alma no está solamente encarnada en la tierra cuando nosotros nacemos. Hay una medida de nuestra alma que encarna, por supuesto, y cada uno de nosotros tiene un alma, pero el alma se demora en encarnar. Hay ciertos hitos en nuestra vida que nos van a ayudar a que encarnemos el alma que viene vida tras vida evolucionando. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos evadimos de las experiencias y no aprendemos de lo que la vida nos propone, nuestra alma no tiene las condiciones para poder encarnar, ¿sí? ¿Y de dónde saco esto? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque yo he acompañado a muchas personas y yo misma he hecho todo este proceso que les estoy hablando y en la medida en que uno va y ve su vida pasada, y ves esa vida pasada, y la lloras, y la sientes, y realmente te das cuenta que ese trauma tenía que ver con lo que te pasaba ahora, cuando haces ese proceso, que solo tú lo puedes hacer, recuperas un pedazote de tu alma. Y cada vez tienes más vitalidad en tu vida y cada vez tienes más conciencia y cada vez tienes más la fortaleza de decir, esto lo quiero y esto no lo quiero. Y pongo los límites que sean necesarios en mi vida. Porque muchas veces estamos confundidos, muchas veces nos dejamos llevar por el mar, por las influencias, por las cosas que tenemos que hacer, por los deseos que tenían nuestros padres, que nosotras teníamos que hacer, etcétera, ¿sí? Por eso es tan importante hacer un trabajo personal, por eso es tan importante ir a trabajar la sombra, porque la felicidad plena no la vamos a encontrar si no hacemos un proceso, ¿me entienden? Entonces, cuando empezamos a liberar nuestros bloqueos, realizamos nuestra tarea personal. El alma viene a hacer esa tarea personal, aquello que lo hace feliz y de esa manera va a aportar al mundo. Antes es muy difícil, porque antes es una víctima de la vida, ¿sí? Antes, si no encarnamos en esa alma y decimos, bueno, vamos, estamos en una situación de víctima que difícilmente vamos a poder encarar cualquier cosa, ¿sí? Entonces, Eva Piarracos dice
El alma que se va a encarnar se reúne con sus guías espirituales para planificar la vida futura. En esta reunión, el alma y sus guías estudian las tareas que necesitan. La primera, para lograr el crecimiento, el karma que debe encontrar para asociarse y los sistemas de creencias negativos que requiere para pasar por la experiencia. Este trabajo vital se conoce generalmente como tarea personal. Así, por ejemplo, una persona tal vez necesite desarrollar la capacidad de liderazgo. Al entrar en la vida material, esa persona se encontrará en situaciones en las que el liderazgo será una cuestión clave. Las circunstancias serán totalmente distintas para cada cual, pero la atención se centrará en el liderazgo. ¿Sí? Goethe. Goethe es un poeta súper maravilloso que se conoció por la poesía, pero en realidad él era botánico, era vidente, era telépata, era súper chamán. Nosotros lo hemos estudiado mucho con Julián, hemos estudiado mucho cómo estudiaba las plantas. Él realmente tiene unos descubrimientos alucinantes, ¿sí? Y él decía, estoy seguro que he estado aquí tal como estoy ahora, 1000 veces antes, y espero regresar otras 1000 veces más. El alma de un hombre es como el agua. Viene del cielo, se eleva hacia el cielo y vuelve después a la tierra en un eterno ciclo. Quien no ha experimentado de nacer y morir a la vida sin interrupción, siempre será un huésped sombrío sobre esta tierra. Mientras no seas consciente de la ley infinita del morir y volver a ser, serás meramente un vago invitado en un mundo oscuro. Fuerte. Y bueno, nuestra querida Bárbara Brennan, tremenda científica en los años 70, ella trabajaba en la NASA, pero era una supervidente, super medium, ella veía las capas del aura, estudió muchísima bioenergética, se metió con la línea de la terapia corporal en ese sentido y se metió obviamente con la terapia energética porque era supervidente y veía un montón de cosas y ella wow, ella llegó a unas conclusiones increíbles. Les recomiendo muchísimo sus libros, Hágase la luz, Manos que curan. Y ella, por supuesto, dice, el proceso de reencarnación está dirigido por el yo superior. Esta pauta vital está contenida en la séptima capa del aura, ¿sí? Entonces, esa séptima capa del aura es donde nosotros, como con los cristales, podemos acceder a esa memoria, ¿sí? Porque de alguna manera el cristal se conecta como antena, nosotras somos antena, a través del silicio también que está en nuestro cuerpo, y vamos generando ese acceso a esa información, ¿sí? Se trata de un patrón que cambia constantemente a medida que el individuo realiza elecciones espontáneas en su proceso vital y de crecimiento. Y ahí está la clave. Cuando tú decides encarnar en la tierra y decides hacer tu trabajo y decides que lo que te duele se sana o se sana, entonces tu alma puede encarnar realmente. Antes de eso está como perezosa, allá arriba, en algún lugar, y tú estás sin saber qué quieres hacer, confundida, influenciada. ¿Sí? Entonces, al crecer, el individuo amplía su capacidad de sustentar niveles más altos de vibraciones, energía, conciencia hacia y a través de sus vehículos, sus cuerpos aurales y chakras, y en la medida en que va creciendo, va incorporando más información, va incorporando más pedazos de alma de alguna manera, y con ese progreso progresa toda la humanidad. En general, cada nueva generación también es capaz de soportar vibraciones más altas y realidades más expandidas. El Bhagavad Gita. A mí el Bhagavad Gita también es uno de los libros que me salvó de mis depresiones adolescentes. Como que lo leía y sentía que me hablaba la divinidad directamente. Son como esos libros que a algunas personas les pasa con la Biblia también, ¿no? Que yo todavía ahí no me ha pasado. Pero el Bhagavad Gita es un texto
que bueno, también hay muchas escuelas que lo leen y lo leen de maneras diferentes. Los Krishna no lo van a leer de la misma manera que otras líneas hindú. Así, hay muchos Bhagavad Gita, pero hay un texto que es el más original, que es el más puro, que ojalá puedas encontrar, que si te lo pones a leer, vas a ver que te está hablando de tus propias batallas internas, ¿sí? Entonces, ahí dice, cuando un hombre se despoja de sus vestiduras y se pone otras nuevas, así el habitante del cuerpo, despojándose de antiguos cuerpos, entra en otros cuerpos que son nuevos. Muchas son mis vidas anteriores y mucho las tuyas, Arjuna. Todas las conozco, pero tú no, oh azote de enemigos. Aunque soy el nunca nacido, bueno, ¿a qué les voy a seguir leyendo eso? Pero en el fondo, si a ustedes les llama ese texto, pueden buscarlo, ¿ya? Y acá, amor, hay una cosa fascinante, fascinante. Mira, esta es la rueda tibetana de la vida y yo te voy a contar una experiencia mística, súper mística. Resulta que cuando yo tenía 12 años, yo siempre fui mística desde chiquitita. A mí esto me salvó la vida, porque si no, para mí era como eso de crecer, casarse, trabajar y morirse me parecía absolutamente aburrido. Entonces, para mí todas estas cosas a mí me dieron sentido y encontré mi lugar en el mundo, ¿ya? Por eso que soy tan en esta línea desde tan chiquita, porque siempre lo vi así. Mira. Cuando yo tenía 12 años, tuve una regresión espontánea. Hay dos formas de ir a las regresiones, una o tres, si quieres. Una es que te lean los registros akáshicos o que una vidente te diga, mira, vi esta vida, te pasó esto, esto y esto, y entonces por esto te pasa esto. ¿Ya? Cuando te pasa eso, obviamente es súper interesante que te lean los registros, es súper interesante que venga una vidente y te diga, mira, viviste en una isla y pescaste pescado y te pasó esto y esto y esto. A mí me parece súper interesante, me ha encantado cuando me lo han dicho, pero cuando tú lo ves, cuando tú en tu mente ves tu vida anterior, ves los mensajes que tiene tu alma para ti, es muchísimo más significativo que cuando un otro te lo dice y tú no ves nada ni entiendes nada de lo que te está diciendo. ¿Me entienden? Es muy diferente. Entonces, una cosa es una regresión que tú estás viendo y otra cosa es una regresión que hay un vidente que te está leyendo el tarot o que te está leyendo los registros o que te está simplemente diciendo en tu vida pasada, taca, 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 taca. ¿Sí? Realmente, cuando más evolucionamos es cuando nosotros lo vemos, porque ahí, cuando nosotros lo vemos, lo sentimos, sentimos la emoción, aprendemos de la experiencia, etcétera. Entonces viene ahora viene la experiencia mística personal, que es muy interesante, por eso te la voy a contar, porque te voy a enseñar la rueda tibetana de la vida por lo que yo vi en mi experiencia a los 12 años. Resulta que yo me fui a una terapia acuática. En ese tiempo mi hermana, que también es mística, entre comillas, me llevó a una terapia acuática y en esa terapia acuática era luna llena, estaba el agua tibiecita y te pasaban por el agua tibiecita de un lado para el otro, te tocaban el digiridú y entonces tú entrabas como en un trance y en ese trance a cada persona le pasaba algo diferente. Había gente que se relajaba, había gente que nadaba con delfines, había gente que le pasaba, a cada uno le pasó diferente, otra gente no vio nada, ¿ya? En ese sentido, era solamente el movimiento, era como ese trance, ¿no? Y a mí lo que me pasó fue que yo me fui en regresión espontánea así. Entonces, lo que yo vi fue bien impresionante y por eso quiero contártelo. Lo que yo vi fue retrocedí. Retrocedí toda mi vida, llegué a la panza de mi mamá. Cuando llegué a la panza de mi mamá tenía mucho calor, quería salir
y seguí retrocediendo y entonces me fui como a un paraíso, como a un lugar lleno de naturaleza. Yo estaba desnuda, volaba y éramos como absolutamente libres, ¿sí? Era como la mejor imagen del paraíso. Pero la cosa es que seguí retrocediendo y me fui a un purgatorio, ¿sí? En donde estaban todas las emociones humanas, en donde hacía mucho calor, en donde estábamos como sintiendo el apego, la preocupación, la perturbación mental, el estrés, todo lo que a nosotros nos estresa estaba ahí. Y ese era el purgatorio. Yo le llamo así porque son palabras que tenemos comunes para poder tratar de explicar lo que vi, ¿sí? Y entonces seguí retrocediendo y me vi en mi vida pasada en una gran mesa, grande, era como en una pradera, había una mesa y yo estaba sirviendo la comida a la gente. Yo no sé qué era, pero era como que había de alguna manera renunciado a mi vida personal y estaba al servicio de los demás. Y en ese momento en que estaba sirviendo la mesa, me cae una lágrima y mi alma me dice, te olvidaste de ti. Y entonces, en ese momento, a los 12 años, me di cuenta que en esta vida, por más que ame servir y por más que ahora mismo estoy un domingo compartiendo de forma gratuita esta clase contigo porque lo amo, no me puedo olvidar de mí. Y eso fue un hito absoluto. Y por eso es que yo hoy día tengo familia, tengo regaloneos conmigo, tengo cosas que me gustan para mí, tengo mis hijitos, tengo mi esposo, tengo mi plan personal. No solamente soy servidora, porque lo había hecho muchas vidas. Y al parecer, cuando somos humanas, no nos podemos olvidar totalmente de nosotras, porque si no, nos amargamos necesariamente. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque esto es un 8. Entonces, cuando tú eres anciano, acá, también eres niño. Y hay un paralelo entre la infancia y la niñez. Y el movimiento es así. Entonces, cuando tú mueres, lo que yo entiendo por mi vivencia, no digo que sea la verdad, es simplemente lo que yo creo, ¿vale? Vamos todos a ese espacio. Vamos a ese espacio de purgatorio en donde nos limpiamos nuestros apegos humanos. Ahí nos limpiamos, ahí nos sacamos todo y nos vamos a un lugar en donde estamos en la blesa. Estamos en la plena ¿cómo decirlo? La plena felicidad. No, no existe en ese momento en el paraíso, en el cielo, no existe eso de me voy a preocupar porque mañana o porque pasado, o porque en los próximos 5 meses, etcétera. No existen las preocupaciones. Entonces es como un paraíso. Y después de ese paraíso uno vuelve a encarnar y vuelve a la panza de mamá y así una y otra vez en este movimiento eterno, infinito, entre lo invisible y lo visible. Entonces, acá está nuestra vida visible y acá está nuestra vida invisible. Entonces, nosotros nacemos, crecemos, volvemos a morir, volvemos a entrar en esa rueda y así una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, en esos momentos, cuando nos sacamos todo, volvemos a llenarnos de luz y volvemos a encarnar. Fíjense en eso, porque como nosotros estamos en un lugar tan rico, de alguna manera, antes de nacer, a veces también es duro nacer. Y muchos de nosotros nos ha costado encarnar en esta tierra, nos ha costado de repente encarnar y darte cuenta que no era tan perfecto como era allá arriba, ¿me entiendes? Y como esa ilusión, esa como nostalgia y como una cierta como melancolía que muchos niños incluso tienen. Y mucho tiene que ver también con que a veces
las condiciones de existencia no se dan del todo para que esos niños puedan encarnar y mucho tiene que ver también, hay el autismo, patologías de disociación, esquizofrenia, etcétera, ¿sí? O sea, obviamente ahí hay temas tanto del encarnar como del desencarnar. Y todo eso tiene que ver con cada uno y con las vivencias que hemos tenido y con lo que hemos alcanzado a procesar, ¿ya? Entonces, en este sentido, las regresiones, ¿sí? Es entrar en un trance y vamos a generar de alguna manera unas ondas cerebrales beta en donde se genera un puente entre el consciente y el inconsciente. Ese puente es el subconsciente, en donde podemos acceder a los registros. A veces, cuando estamos en una regresión de forma posterior, y ojo acá con todas las que usan huevos yoni, que usan cristales, que están en un proceso de transformación profunda, a veces pueden aparecer dolores físicos. A veces se generan síntomas, marcas, dolores en el cuerpo que brotan de la memoria pasada inconclusa. Una vez que brota esa señal, estamos listas para procesarlo. Hace poco una consultante me decía, es que a mí me pasa que cuando me acuerdo de las cosas dolorosas, durante días me duele el cuerpo. Y yo le decía, acompaña a las memorias dolorosas a irse, porque a veces nos quedamos con los dolores ahí nomás y decimos me duele, pero no hacemos nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a saumar. Porque acuérdate que todas tus capas del aura tienen tu información. Esta parte es invisible para nosotros, pero tenemos capas del aura que están relacionadas con nuestros chakras, con todas nuestras memorias, con todo lo que hemos vivido. Entonces, si nosotros nos sahumamos, ¿sí? Con un incienso, una copalera, poniendo la intención, haciendo contrario a las manecillas del reloj, el saumo va a ayudar a que el dolor físico se vaya, porque el dolor físico simplemente es la memoria que se está despertando. Y el dolor físico, además, normalmente tiene la emoción detrás. Entonces, cuando tú te permites sentir la emoción, el dolor físico baja, siempre, ¿ya? Obviamente hay lesiones y lesiones y obviamente si te fracturaste la columna te la tienes que cuidar, ¿vale? Estoy hablando de los dolores que aparecen de la nada y que no te lesionaste, sino que de pronto te aparece un dolor que no tienes idea. A veces me dicen, siento como si una flecha me atravesara en el pecho y obviamente nadie te tiró una flecha, entonces obviamente eso puede tener que ver con una memoria de vida pasada. Ahí me refiero, ¿ya? No me refiero a que no se cuiden las lesiones en lo físico o a que no vayan al doctor, no estoy hablando de eso, ¿ya? Pero ustedes me entienden. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahora? El despertar con la memoria implica procesar las emociones que no fueron digeridas en el episodio anterior y eso a veces no es fácil. Por eso es que todo lo que estoy hablando no se hace solo, se hace acompañado, ¿sí? Todo lo que estoy hablando se hace en un proceso acompañado terapéutico, ¿ya? Porque las emociones de vidas pasadas que no alcanzo a procesar, probablemente las vas a sentir. Yo he acompañado muchísimas mujeres que han sido torturadas en vidas pasadas. Y ellas se han acordado de violaciones, se han acordado de que les partían la cabeza, de que les cortaban, de que les... Yo misma me he acordado como en la Inquisición había una máquina que te tiraba los cuatro miembros, te tiraba las piernas para allá, te sostenía las manos así, te reventaba en la matriz, era del terror. Yo misma me he acordado de eso y ha sido fuerte. Esto es pachamane, es pachamana. Esto no es para cualquier persona. Esto no es para quien quiera medicarse y hacer como que nada pasó y que está todo bien y que vamos a seguir con la vida cotidiana. Esto es para personas que realmente quieran ir al meollo del asunto y que quieran, aunque tengan miedo, enfrentar el miedo
y ir al origen de los temas para sanar nosotras y la humanidad completa, porque finalmente eso es lo que queremos, ¿no? Queremos colaborar en un proceso que va más allá de nosotras. No queremos solamente hacer un proceso personal desde nuestro autocentramiento. Queremos ayudar a que realmente este planeta pueda avanzar. Y para eso hay que limpiar memoria, porque este planeta ha tenido 10.000 años de patriarcado. Vemos la guerra y ahora nos atormenta, pero son cosas que vienen pasando francamente hace miles de años y ahora hay una visión mayor de lo que está pasando, pero esas cosas a veces no nos las muestran tanto y siguen pasando mucho, ¿sí? Entonces, por supuesto que hay memorias de dolor, por supuesto que hay memorias que ir a sanar. Y como digo, esto es para la gente que lo quiera abrir, que lo quiera confrontar, que quiera tomar su fuerza y ser un ser independiente de la masa que lo están intentando manejar hacia X cosa que tampoco nos compete en lo que ahora no es tema aquí, pero en el fondo queremos estar despiertos. Y para estar despiertos hay que sanar la sombra. Y para sanar la sombra hay que ir a ver el meollo del asunto. ¿Me entienden? Entonces, el trabajo terapéutico es facilitar que esas emociones que están emergiendo puedan liberarse. Una vez que esto sucede, se integra el pasado de una forma increíble, se sanan además los síntomas físicos, ¿sí? Porque obviamente los síntomas físicos tienen una raíz en nuestras experiencias humanas anteriores. Siempre, siempre, siempre. Siempre. Entonces, si nosotros vamos al meollo del asunto, abrimos la herida, sanamos la herida, cerramos la herida, recuperamos un pedazo de nuestra alma, por supuesto que podemos sanar un cáncer, una patología. Nuevamente, no estoy diciendo que no vayan al doctor y que no se hagan cargo de la parte física. Estoy diciendo que nos hagamos cargo como seres que venimos a evolucionar a la Tierra y que esto es un cuerpo, de alguna manera, el cuerpo energético, el cuerpo almático, es un cuerpo más que hay que hacerse cargo y que maneja todo el resto de los cuerpos, incluyendo nuestra vida. Entonces, de eso se trata, ¿sí? Los huevos, las ombligueras, el disco de obsidiana, ¿sí? Son llaves que abren paso a las memorias que nos impiden ser integradas. Y el uso del espejo es un complemento al trabajo que ya se abrió. Entonces, si tú ya abriste una memoria con el huevo o con el disco o con la ombliguera o con otros cristales, probablemente te venga bien incorporar el espejo, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Ya? Aquí está, el espejo de obsidiana. Tezcatlipoca, el espejo humeante. Bueno, este es el espejo que a mí me ha mostrado, como les digo, memorias de tortura, memorias de dolor, memorias, muchas memorias, ¿sí? Yo llevo más de 15 años trabajando con el espejo y todavía quedan muchas cosas que preguntarle, por supuesto. Ha sido fuerte acompañar, ha sido fuerte vivirlo, pero siempre profundamente transformador. La obsidiana, para quienes no la conocen, es esta piedra negra que no es un cristal, sino que es un vidrio volcánico que emerge rápidamente desde el centro de la Tierra y se cristaliza en esta roca negra llena de silicio, que además es un mineral, ¿cierto?, que tenemos presente en nuestro cuerpo y que al parecer tiene una gran capacidad de conectar de forma telépata con las memorias, sí. En ese sentido, no es solo el espejo, no es solo la obsidiana, siempre es el conjunto, es lo que hace la obsidiana en ti, el proceso, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esto abre una experiencia de vida pasada para que tú puedas hacerte cargo de ello, ¿sí? Entonces, esto, bueno, es un poco largo el mito, vamos a solamente introducir un poquitito. Tezcatlipoca es este mito, ¿cierto?, que habla del espejo humeante, que de alguna manera es la mente,
que te lleva a la muerte y cuando mueres quemas todo eso que tienes que ofrendar y te conviertes en Quetzalcóatl, ¿sí? Que es esta imagen que vemos ahí, que es el águila con plumas de ave, preciosa. La mente conectada al corazón, la mente que conecta con la humildad, la voluntad y la paciencia. Huitzilopochtli es esa voluntad y nace de su propia medicina, ¿sí? Entonces, es un proceso de alguna manera que te va a hacer más humilde, ¿sí? Porque te saca esa máscara de lo que tú pensabas que eres, pero no eres, ¿sí? Entonces, el origen de esta geometría surge en los aztecas, en los mexicas, en los toltecas, sacerdotes, gobernantes y guías como Moctezuma II utilizaron el espejo para trabajar el ego, liberaban miedos con el objetivo de guiar a su pueblo con verdad y sabiduría. ¿Y cuál es la misión del espejo? Es el encuentro de las polaridades. Y aquí hay una clave. Nosotras hemos sido víctimas y hemos sido victimarios. Y a veces nos quedamos pegadas en la máscara de la víctima o en la máscara de la victimaria. Y de alguna manera, cuando vamos a trabajar el ego y cuando limpiamos todo esto, nos damos cuenta que no solo hemos sido víctimas, también hemos sido victimarias, también la hemos embarrado, también hemos hecho, hemos sido patriarcales, no solo con nosotras mismas, sino con otras personas. Entonces, a eso me refiero. Esta es una revolución individual que va a afectar, que va a beneficiar a la masa también, en la medida en que más nos hacemos cargo y salimos de esas polaridades patriarcales, vamos a poder integrar una nueva forma de relacionarnos, ¿sí? Entonces, tiene que ver con que eh, estos, este mito, ¿sí? Estos dos, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, son estas deidades, ¿cierto? Estos dos hermanos que se dice que crearon el universo. Y ellos, de alguna manera, están como en esa lucha, ¿sí? Y desde esa lucha es que surge todo este tema del mito. Entonces se dice que Tezcatlipoca se le presenta a Quetzalcóatl para que vea su sombra y él mira en el espejo Quetzalcóatl y entonces descubre sus debilidades, vulnerabilidades, mezquindad y se suicida en las aguas del mar. Entonces ese suicidio de alguna manera también es una ofrenda, es una entrega, es como, ok, veo mi dolor, veo mi patriarcado y entonces lo ofrendo, lo suelto, ¿sí? Es como, es un mito en ese sentido, ¿sí? No lo veamos literal. Entonces Tezcatlipoca es el espejo de obsidiana, que también puede ser el agua, ¿sí? El agua es un espejo, ¿sí? El agua te puede mostrar. E incluso nosotros a veces trabajamos con el espejo de forma etérica. Entonces, a ver, acá tenía algo que les quería mostrar. Acá está. Bueno, lo voy a dejar para después, más bien. Ah, no, esto no. Ay, perdón. Entonces, ahora sí. Entonces, acá está el espejo de agua que detona los procesos de interiorización. La medida del espejo es relativa. A mí cuando me presentaron el espejo por primera vez tenía 13 centímetros, pero en realidad no podemos tener espejos tan grandes, no es realista. Necesitamos tener algo chiquitito y eso es suficiente. Y también yo he trabajado con muchas personas de forma etérica. ¿Qué quiero decir? Hago todo el rito como si tuviera el espejo, pero no lo tengo. Y a veces sí funciona y sí lo ven, ¿ya? O sea, ¿por qué? Porque todas estas cosas igual existen en un campo cuántico. Entonces tenemos la capacidad de traerlo, ¿vale?
Entonces, ¿qué hace el espejo? Transforma la visión de sí mismo, transforma el pensamiento y lo hace más abarcativo, nos disminuye la soberbia, tal cual como Quetzalcóatl, modifica el sistema de creencia, derrite nuestra máscara, aquello que nos formamos en la infancia para poder sobrevivir, y por supuesto nos ayuda a recordar las memorias de vidas pasadas. Esto tiene como repercusión física sanar el síntoma, porque en el fondo cuando vemos el origen, sanamos el síntoma de forma automática. Y acá quiero ahondar en un tema, porque a veces decimos, a veces puede decir alguien, bueno, yo ya me di cuenta de esto, pero no lo puedo dejar atrás. Cuando tú siempre, todas las experiencias, todos los traumas, todos los temas, tienen distintos niveles de profundidad y esto es como una capa de cebolla. En la medida en que tú vayas creciendo, cada vez vas a recordar más cosas, las vas a incorporar, las vas a experienciar, pero eso no significa que en 10 años más no te van a volver a golpear esas mismas memorias y te van a enseñar otra cosa. ¿Me entiendes? Por eso digo siempre, hay que ser muy humilde para poder seguir aprendiendo, porque siempre nos va a faltar que aprender, que limpiar, etcétera, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un trauma de vida pasada que es súper, súper, súper fuerte, yo no puedo pretender simplemente verlos, limpiar, sanar y automáticamente. Quizás va a ser un proceso, quizás tengo que seguir limpiando, quizás tengo que seguir abrazándome, quizás tengo que poner límites en lo concreto, en lo cotidiano, a lo que me hace mal, quizás tengo, o sea, es todo un proceso, ¿sí? No, no es sencillo. Intento explicar las cosas de forma sencilla, pero no es sencillo, ¿vale? Al contactar con el espejo, podemos llegar al origen del conflicto en vivencias de infancia, memoria prenatal y memoria de vida pasada. Y eso te puede llevar, como digo, a sanar el cuerpo físico. La repercusión energética es que vas a tener muchísima más energía y a eso me refiero con que un pedazo de tu alma puede encarnar. Reestructurar sistema de creencia, integración completa del proceso que se abre con los huevos como llaves de paso a nuestras memorias, permite ir a ver el origen de los temas que se han abierto en el proceso y bueno, obviamente es maravilloso. A nivel emocional, recordamos el trauma que ha quedado atrapado y eso permite que se integre la emoción para sanarla y liberarla. Esto nos puede traer emociones que vamos a ir a canalizar con la esfera, por ejemplo, y esta memoria, al integrarse, nos permite ser protagonistas de nuestra propia vida, saliendo del conflicto víctima-victimario, trascendiendo la polaridad. Ahí está la clave de lo que queremos lograr. Entonces, a nivel mental, modifica la forma en que pensamos, ayudándonos a integrar la sombra personal y la sombra ajena, porque muchas veces antes de esto somos como muy prejuiciosos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si tú fuiste monja en una vida pasada y tienes como temas en esta vida con las monjas, que las rechazas, que no te gustan, por ejemplo, eso siempre va a tener que ver con una memoria de vida anterior. Pero uno, como no lo sabe, ve la sombra proyectada en el otro. Entonces dice, oye, esta monja, taca, 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 no sé, o esta puta, o esta, cualquier otra arquetipa, cualquier otra persona que a ti te afecta, si algo te afecta, si algo te choca, si te parece que esa persona no debería haber hecho eso, ojo con eso, porque ahí está tu sombra hablándote y diciéndote, ahí es lo que tienes que integrar y que no tiene nada que ver con el otro, es tuyo, ¿me entienden? Como toda la obsidiana es psíquica, abre la intuición, mejora el diálogo entre hemisferio izquierdo y derecho, entre nuestra razón y nuestra intuición, activa lo onírico, mostrando las respuestas a nuestras interrogantes en los sueños. En ellos aparecen las memorias personales, los traumas, pero también símbolos arquetipos, y por eso es que lo ideal poder leerlo a nivel simbólico lo que vamos viendo, ¿sí? Y que es muy personal, ¿sí? Entonces van apareciendo muchos sueños. Los sueños son el lenguaje del alma.
Y bueno, ¿cómo se usa? El espejo se limpia, se carga la luna llena, eh, y se usa directamente de esta forma, 45 minutos, pregunta, y le vas a hacer preguntas. Pero antes de eso, lo ideal es protegerte, prender una velita, un incienso, agradecer a tus guías, tus maestros, tus ángeles, a todos los que te vayan a apoyar, y entonces vas a estar derechita y vas a hacer las preguntas. Las preguntas siempre son, ¿desde qué parte de mí viene el miedo? ¿Desde qué parte de mí viene el dolor? ¿Desde qué parte de mí viene esto? O sea, lo que no sé, lo pregunto. Y ahí me pongo el espejo y lo veo. Y entonces cuando veo la vida pasada, me conecto con la emoción, siento, percibo, logro, entiendo. Y bueno, después obviamente se cierra, se agradece, a veces se ve, a veces no se ve, a veces se ve en la noche, a veces se ve al día siguiente. Y, y esto tiene en el fondo, nos trae síntomas que pueden emerger como mareos, inestabilidad, a veces puede venir náusea, puede venir emociones, por supuesto, vienen emociones de esa vivencia, surgen memorias reprimidas como recuerdos desagradables. Y a nivel energético te sientes hiperconectada con tu alma y por supuesto tienes un bienestar y una paz interior. Al liberar la memoria de shock, hacemos un salto cuántico. Literal, vamos a hacer una sanación instantánea y progresiva. Esto va a ir liberándonos de las neurosis, de todas esas partes que quieren controlar en exceso, ¿ya? Y nos vamos a ir sacando un montón de temas, ¿sí? Que ni siquiera nos damos cuenta que tenemos, pero que tenemos. Y va a equilibrar en ese sentido los contenidos inconscientes reprimidos que causan conflicto y enfermedad. Entonces, si abrazamos nuestras memorias, nos integramos, cada vez más podremos tener la energía vital necesaria y el empuje para cumplir nuestra misión, dejando de lado todo lo que nos separa del poder personal que emerge de forma natural con el trabajo de la integración de la sombra. Gracias por esto. Yo sé que fue intenso, sé que fui con todo, un poco rápido, pero esto es una clase introductoria a este programa. Esta clase es parte de 3 programas en mis cursos. Uno, la liberación del miedo, donde trabajamos con el falo anal. 2, lo trabajamos en cristaloterapia para la mujer, la formación online. Y 3, lo vamos a trabajar de forma hiper personalizada en Chile, Perú, México, Costa Rica y España. Quiero que vengas y que hagamos lo del espejo juntas. Yo voy a llevar un espejo para cada integrante, va a ser suyo y lo vamos a hacer juntas, porque obviamente abrir una memoria de vida pasada no es cualquier cosa. Esto no es como no sé, ir a ver una película. Es todo un proceso que se abre y la idea es que sea contenido. Después del curso, yo voy a tener una sesión individual con cada una para ver cómo van. Voy a verlas en cada luna llena. Es un proceso en ese sentido que se abre y que es importante que sea muy bien cuidado, ¿ya? Porque es abrir un portal también. Entonces, es importante que sea en ese sentido cuidado, apoyado. Y esta semana también voy a abrir inscripciones para esta formación online, ¿ya? O sea, para toda la gente que está en otros países o que no pueda venir a la formación presencial, vamos a tener formación online de esto en agosto y septiembre y la preventa se va a abrir esta semana. Mi equipo está trabajando con eso, ¿ya? Cualquier duda, igual me pueden escribir y ahora eh, voy a ver si tienen dudas, por favor, si tienen dudas, ahora es el momento de preguntar. Me encantaría saber quienes están presencial, qué les pareció todo esto. Eh, Obviamente a mí me parece lo más interesante, pero vamos a ver qué les parece a usted. A ver, qué Flor, ahí puedes activar, puedes hablar si quieres.
¿Cómo es? Hola, Bien, ¿cómo hola estás? hermosa, ¿cómo? Bien, Bien, ¿y ¿y tú? tú? Bien. Qué gusto, gracias por esto, por todo, siempre eres una medicina muy hermosa para el alma. Siempre apareces en momentos, bueno, yo soy Scarlett, Flor, Scarlett, me llaman de varias formas. Y bueno, llevamos años caminando juntas, siento yo, y tengo mucha admiración de que siempre como siento un pacto de alma súper fuerte en que cuando estoy pasando por procesos, sincrónicamente siempre aparece tu medicina y la sabiduría de tu caminar a guiarme. Es así una bendición súper fuerte. Es como, wow, como, ¿qué onda esa conexión tan fuerte de esta mujer que me trae todas estas bendiciones de guía? Y me pasó justo, estoy saliendo justo de una muerte del ego súper fuerte, morí, así literalmente morí, caí como 2 semanas en un hoyo depresivo y viendo todas esas sombras. Y una parte mía me decía, obsidiana, obsidiana, hay algo que me gritaba, obsidiana, obsidiana, y yo no sabía, decía, pero me voy a, no sé, como que algo va a pasar ahí, como, ¿qué hago? Y tengo un falo de arco iris. Y ese falo, que lo conseguí en México, lo utilicé como que lo fui, lo puse y, o sea, no me lo puse así como en mí, sino que lo sentí mucho pasármelo por la espalda. Y así estuve como en eso, pero algo en mí en ese momento sentía mucho el espejo, como que decía, uy, el espejo, como y ahora lo mostraste y es muy loco porque siento de que yo justo lo que estabas hablando lo pasé en este preciso momento, como en este tiempo, y me pasó y me preguntaba yo realmente si es que, bueno, lo has dicho en otras clases que a veces vivimos por procesos como sin y los cristales necesariamente es que son similares, pero los cristales son como nuestra guía, nuestra ayuda y nada, como observando esa sincronía. Y yo me preguntaba como si quieres dar más información sobre lo que vas a hacer virtual, primero. Y segundo, onda como cuándo va a empezar y todo, como detalles. Y lo otro es también esto, ¿no? Como eh, podemos vivir estos mismos procesos de muerte simbólica de esta muerte del ego y también porque también me pasó eso mismo que tú estabas hablando, ñaña, como primero recuperé un pedazo de mi alma, pero desde la medicina andina, recuperé un pedazo de mi alma que fue una memoria muy dolorosa de esta infancia y de esta vida. Después de eso, empecé un proceso de muerte súper fuerte, emocional, mental, así fue como un proceso gradual y súper largo, como que he estado en esto desde marzo. Y ahora recién hace una semana, estuve 2 semanas, ese mes de mayo, todo mayo, en este proceso de muerte largo, igual así como engorroso. Y como siento que la obsidiana como acelera un montón ese proceso y te permite verlo mucho más profundo y ir como a una verdad del alma mucho más hermosa. Y digo, hoy, ¿por qué no lo usé? Ah? ¿Por qué no lo usé? Y de pronto, claro, yo me pregunto porque siento que en este limbo como que me sentí muy vulnerable a energías densas y a pesar de que yo me limpio y todo, también siento que es como un proceso muy frágil. Entonces yo me pregunto si en este proceso como quizás son cosas como muy chamánicas las que estoy hablando, pero sí en este proceso será que habrá una vulnerabilidad que se abre en que esa alma se recupera y como que hayan como seres evitando esa evolución y que como que uno sienta, obviamente es como parte del ego resistiéndose, ¿no? Pero sí como sintiendo que es un momento muy frágil, como muy vulnerable, como de hecho sentí que volví a retroceder en ese momento depresivo en que mi visión ya no era como de estar despierta, sino que volvió a la Scarlett, no sé, pues que cuando conociste que sentía que
que mi vida, como que yo veía la vida como con una tela, como de dormida, no sé, con un velo. Y siento que en el transcurso del tiempo se salió ese velo y veía la vida con otros ojos, y en esas 2 semanas de muerte volví a ver la vida con ese velo y a perderme. Fue como un proceso súper intenso, entonces me hace mucho sentido volver a la obsidiana, volver a este proceso intenso más. Tengo mucho que sostener, como que estoy sosteniendo demasiado, entonces ya no me puedo permitir así como como tanto caos como cuando estuve inmersa en el huevo Johnny Obsidiana. Entonces, no sé, como esos quizás han sido mis resistencias y también mis miedos de qué tan cuidado tiene que ser este proceso y qué tengo que observar. Obviamente sé que hay que tener un acompañamiento y todo, más no todas las terapeutas tienen tu nivel de experiencia ni tienen también como esta visión tan integral que yo la entiendo perfectamente porque es muy profunda y es muy chamánica también. Entonces, no sé, como te pregunto y te comparto esta experiencia y espero que a otras también le sirva como esta referencia. Vale. Bueno, hablamos de las resistencias. Hace unos meses yo les hablaba del ego como un gran protector que de alguna manera nos ha salvado la vida. Eh, y a veces ese ego como que no quiere que nosotros lo dejemos, como un apego medio chicory que le pasa a ese ego. Entonces es como que nos quiere así apretar y no quiere de alguna manera que nos perdamos, ¿no? Y obviamente es como un afán súper paternalista y bien cuidado, pero hay momentos en que hay que decirle al ego, siéntate en el sofá mientras voy a hacer lo que tengo que hacer, porque si estamos siempre en una actitud como defensiva, desde la víctima, desde el dolor, las cosas no se van a abrir. Entonces necesitamos soltar ese ego y eso, por supuesto, es todo un proceso, insisto, que tiene que ser acompañado. Em, y por supuesto que todas estas cosas que estamos nombrando podrían ser con piedras o sin piedras, porque son cosas que nos pasan en la vida. O sea, hay gente que hace regresiones sin piedras, ¿no? Obviamente hay un montón de líneas, hay un montón de líneas. Hay gente que solo medita. Si yo no digo que esto sea la panacea ni es la única forma, lo que yo estoy hablando son procesos generales que simplemente las piedras nos van a acelerar el proceso. Pero uno siempre encarna, desencarna la batalla del ego, el conflicto, o sea, si en el fondo es la aventura de estar vivo, es normal, a todos nos pasa y mientras más digamos quiero crecer, más nos va a pasar porque en el fondo es como ir tomando conciencia de ese proceso y como digo, la naturaleza es nuestra aliada en el camino, ella quiere que nosotros evolucionemos. Cada vez que yo rezo, cada vez que yo abro la danza de la transformación, cada vez que yo abro una meditación, cada vez que yo abro una terapia cuando acompaño a un otro, yo siento los guías, siento los ángeles, siento los distintos seres de luz que agradecen lo que estamos haciendo. No sé cómo explicártelo, pero muchas veces nuestros guías, nuestros ángeles están contentos, están felices de que estamos haciendo el trabajo. Y cuando no lo estamos haciendo, cuando nos estamos diciendo, pobre de mí, que me vuelven a herir y taca, taca, cuando estamos en la víctima, ellos están un poco escondidos y están esperando que nosotros digamos, bueno, vamos a tomar el poder. Si hay que enfrentar una herida, la voy a enfrentar. Si hay que ir a sanar a la niña, la voy a enfrentar. Y voy a invertir también en esto. Yo he invertido toda mi vida en esto y sigo en terapia y sigo en esto, sigo 20 años en terapia. Y si hablo profundo es porque hablo profundo, porque ya hago proceso y yo invierto y yo acompaño. Y yo sé que sostener mucho es complejo, pero se puede. Em, entonces eso, yo creo que hace falta una terapia individual allí, más que nada, Scarlett. No sé si hay más preguntas con respecto al curso.
Sería hermoso que vinieran a los presenciales. Yo estoy viajando o sea, estoy viajando con toda mi familia por Perú, México, Costa Rica, para ir a dar el curso. Voy a dejar a mi familia para ir a dar el curso a España. Hoy día me decían, pero es que las formaciones se tienen que dar en capitales. Como que me decían, como, ¿por qué no vas a Madrid o a Barcelona a dar las formaciones? Y yo no voy a ir a Madrid ni a Barcelona a dar las formaciones. Voy a ir a Menorca y a Mallorca porque yo siento que ahí hay una ruta de la diosa. Siento que ahí yo voy a hacer una ruta que hace mucho tiempo se hacía y yo siento que ahí voy a canalizar algo que es para todas. Y lo siento así. Siento que voy a llegar a Barcelona, voy a cruzar a Menorca, voy a cruzar a Mallorca y voy a ir a Denia a ver a Nina Linares y en esa ruta que es por agua y tierra, yo siento que me voy a encontrar con algo y siento que tengo que ir a sembrar ahí y que tengo que hacer las formaciones ahí. Y tengo dos organizadores increíbles que además me están diciendo, este es el espacio, yo te organizo, yo te alojo en mi casa, yo te organizo la gente. O sea, yo tengo dos organizadores fantásticas en Menorca y Mallorca. Entonces entiendo que quieran que vaya a Madrid o que vaya a Barcelona, pero yo les quiero pedir a toda la gente de España que se salga un minuto de su zona de confort. Yo sé que están acostumbrados que todos los que vamos a dar clase vayan a su lugar, pero por favor, tómense un avioncito, tómense un barquito, vénganse para Mallorca, para Menorca, porque ahí es donde realmente se van a salir de su cotidianidad y vamos a hacer un trabajo bien profundo. ¿Ya? Y con respecto al curso online, todavía no se abren inscripciones y, y van a ser las clases en agosto y septiembre, los domingos en vivo y en directo. Van a ser 8 domingos y se abren inscripciones los próximos días. Todavía no. ¿Ya? Eso, no sé si hay preguntas, ¿qué les pareció todo esto? ¿Qué les parece? ¿Les hace sentido? Díganme si les hace sentido, díganme si tienen alguna duda, si les resuena todo lo que estoy conversando. Ajá. Claro, en general lo ideal es trabajar un espejo, cada uno con su espejo, y cuando como terapeutas acompañamos obviamente usted tiene que hacer el trabajo con el espejo durante años antes de acompañar procesos con el espejo a otras personas, porque obviamente no es menor el proceso. Yo sé, o sea, esto va a pasar lo mismo como pasó con los huevos. Yo hace 15 años cuando hablaba de los huevos, Johnny, nadie entendía nada. Y ahora el espejo se sabe muy poco. Quizás en 15 años más el espejo va a ser algo súper cotidiano. Siempre pasa así. Lo mismo las ombligueras, así pasó. Me ha tocado ser pionera en lo que estoy hablando y después ya es como normal. Pero en realidad son cosas bien profundas que hay que cuidarse mucho. Y lo ideal en ese sentido es que cada uno tenga su espejo, que uno haga un buen proceso antes de acompañar a otras mujeres, porque no es menor. O sea, por algo nos olvidamos de los que nos olvidamos. No necesitamos recordar todos los traumas de un momento a otro. Necesitamos que esto sea gradual. ¿Ya? Eso. Eso. ¿Algo más? Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Eh, Les mando muchos besitos, abrazos. Ojalá puedan venir al despertar del cáliz. Siento que va a estar muy poderoso. Y Y eso, voy a dejarlo grabado, lo voy a guardar, lo voy a subir y cualquier cosa estoy por acá, ¿ya? Besitos, abrazos.